Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimarty Max Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés tejer mangas y aplicarla a sisas curvas, donde podrás renovar tus prendas y darle un estilo propio con crochet. Y aquí estoy con esta prenda que es la que me inspiró a realizar este proyecto. ¿Por qué? Porque tiene un diseño que me encanta, ¿sí? Es un saquito de jersey, ¿sí? De algodoncito súper suave, hermoso, pero no me gustaban las manguitas, ¿sí? Porque son muy cortitas y a mí me gusta cubrir un poco más mis brazos y a partir de esta prenda es que surgió esta idea. Aquí tengo, miren, una musculosa, ¿sí? Que también tiene esta condición de las sisas curvas, a la cual también le podemos agregar estas mangas, ¿sí? Así que te voy a enseñar las dos propuestas. Una la voy a trabajar con un hilado de algodón semi grueso, ¿sí? El grosor es 2 milímetros. Y la otra con un hilado más fino, ¿sí? Es la mitad de este, mide 1 milímetro, ¿sí? Y es más finito. Mirá, te voy a mostrar aquí la diferencia entre uno y otro. Para el hilado más grueso elegí un gancho número 5 y para el más fino uno de 3,5 milímetros. Comenzamos con este diseño de manga. Tengo el hilado, voy a realizar un anillo mágico. Coloco mis deditos de esta manera y envuelvo en forma de cruz, ¿sí? 2 veces. Tomo el gancho, paso por el primero y tomo el segundo, ¿sí? Me queda sujeto y listo para realizar una cadena. Tengo esta cadena que ya cuenta como una, voy a agregar 2 más y estas 3 van a ser mi primer vareta. Una más de separación, en total son 4. Y dentro de este anillo voy a comenzar a trabajar con varetas, ¿sí? Hice una vareta, separo con una cadena y vuelvo a hacer otra vareta. Bien, esto lo voy a repetir hasta tener 7 varetas. Realicé la última, voy a estirar de la hebra del anillo para cerrarlo, ¿sí? Así me debe quedar. Voy a nuevamente levantar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Giro y dentro de este espacio que hicimos con la cadena en la vuelta anterior, vamos a realizar una vareta, una cadena y otra vareta, todo en el mismo espacio. Y esto lo voy a repetir en cada uno de los espacios cadena, ¿sí? Voy directamente al siguiente espacio y hago una vareta, una cadena y otra vareta, ¿sí? Lo voy a ir repitiendo, entonces llego al último espacio, ¿sí? Aquí tengo 4 cadenas, recuerden que habíamos hecho al comienzo. En este espacio voy a realizar la última V, ¿sí? Vareta, cadena, vareta. Y ahora voy a buscar la tercera cadena, ¿sí? Voy a contar 1, 2, 3. Y en la tercera voy a picar y realizar una vareta. Bien, así me debe quedar esta segunda vuelta. Comenzamos una tercera, nuevamente 3 cadenas, giro, voy a el espacio que tengo de la B, ¿sí? Vareta, cadena, vareta. En esa cadena voy a repetir la vareta, pero voy a realizar 2 cadenas en vez de una, ¿sí? A diferencia de la vuelta anterior. Bien. Y esto mismo lo voy a repetir en cada uno de los espacios, ¿sí? Voy directamente a la otra cadena y hago lo mismo. Vareta, 2 cadenas y vareta. Bien. Esto lo voy a repetir en cada uno de los espacios. Estoy llegando al final y realicé la última secuencia de vareta, 2 cadenas varetas y ahora estoy aquí
Estas son las 3 cadenas que hicimos al comienzo. Voy a picar en la tercera y hago una vareta, ¿sí? Para que se guíen, tienen que contar y siempre tener 6 de estas V, ¿sí? Por el momento son así, después va a ir cambiando el diseño, pero siempre tienen que ser 6. Comenzamos una nueva vuelta, 3 cadenas, giro y dentro de este espacio de 2 cadenas, ahora voy a realizar 2 varetas, ¿sí? 2 varetas, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas, ¿sí? Esto es lo que voy a repetir en cada uno. Estoy llegando al final, hice el último grupito y ahora debo hacer una vareta que pique en la tercera cadena que hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Bien, esto va a ser siempre así, lo vamos a comenzar con 3 cadenas y terminar con una vareta. Bien, hasta acá vamos, ¿sí? Tenemos 4 vueltas, bien. Ahora comenzamos una quinta, 3 cadenas, giro y dentro de este espacio, ¿sí?, de las cadenas voy a realizar 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas. ¿Sí? Podrán ver cómo vamos avanzando y creciendo en este tejido, agregando cadenas en un momento y varetas en estas últimas vueltas. Bien, por supuesto esto lo voy a repetir en cada uno, ¿sí? Recuerden, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Y así me quedó esta vuelta terminada. Y vamos a hacer una más. 3 cadenas, giro y dentro de estas 2 cadenas voy a realizar ahora 4 varetas, ¿sí? En vez de 3, 4. 2 cadenas de separación y nuevamente 4 varetas, ¿sí? 2, 3 y 4. Bien. Y esto es lo que voy a repetir en cada uno de los espacios. Y así me quedó esta sexta vuelta, ¿sí? Y con esto vamos a culminar lo que es el dibujo de esta trama. Ustedes pueden hacer el diseño que quieran, ¿sí? En los puntos que más les guste. Lo que tienen que respetar es que sea un medio círculo. Y ahora verán que esta pieza es muy pequeña para que esto sea una manga. Vamos a seguir avanzando, pero antes vamos a ir acá a la prenda, ¿sí? Sea cual sea la prenda que ustedes estén reciclando, van a ir aquí a la sisa y van a medir. Van a hacer este recorrido para saber cuánto tiene que medir nuestra manga, ¿sí? Nuestra sisa, digamos, en lo que es el tejido, ¿sí? En este caso tengo unos 23 centímetros. Quiero que vean cuál es la idea. Esto es la mitad, ¿sí? Donde vamos a tener la hebra del anillo mágico. Lo doblamos y esto es lo que va a ir pegado a la sisa, ¿sí? Como verán, aquí me falta recorrido. Y a su vez esto tiene que ir creciendo, ¿sí? Porque recuerden que esto que tengo aquí alrededor es lo que tiene que cubrir el brazo, ¿sí? Entonces debemos hacer más vueltas. Vamos a seguir creciendo con esta trama.
Como les dije anteriormente, estas 6 vueltas conforman el diseño de trama que yo elegí. Ahora lo que vamos a hacer para seguir creciendo en este medio círculo es repetir este dibujo, pero con una modificación. Mira, comenzamos con nuestras 3 cadenas y estoy aquí. Repetí el abanico, vamos a llamarlo así a este punto, de 4 varetas, 2 cadenas, 4 varetas. Bien, esto lo voy a repetir en cada uno, ¿sí? Va a ser exacto, pero vamos a hacer una modificación con respecto a la vuelta anterior. Y es que entre medio de estos abanicos vamos a colocar una vareta, que va a ser lo mismo que hicimos en esta primer vuelta. Bien, y en cada uno de los abanicos lo repito. ¿Sí? Y ahora tendría que hacer otra vareta. Bien, entre medio de estos dos, una vareta. ¿Sí? Y esto es lo que voy a ir repitiendo. Abanico y vareta. Avancé con la vuelta, estoy llegando al final. Y recuerden siempre terminarlo de igual manera. Vamos a buscar aquí las 3 cadenas del comienzo, pico en la tercera y realizo una vareta. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué medida tenemos. Siempre vayan corroborando de esta manera. Tenemos unos 33 centímetros y aproximado para el contorno del brazo necesitamos entre 35 y 40 centímetros. Dependiendo cómo ustedes quieren que quede esa manga y su flojedad. Entonces yo aquí debería seguir agrandando este medio círculo. El siguiente paso sería la segunda vuelta, ¿sí? Porque aquí hicimos varetas, al igual que acá. El siguiente sería hacer las B. Voy a comenzar con 3 cadenas, giro, aquí repito este abanico tal cual. Y ahora aquí es donde voy a agregar varetas, ¿sí? En esta vareta voy a picar y a realizar una vareta, una cadena y una vareta. ¿Bien? Como les indiqué, es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. ¿Bien? Y de ahora en más es solo repetir. ¿Sí? Bien, aquí haríamos entonces esta B. Bien. Vareta, cadena, vareta. Y de esta manera voy a ir repitiendo esta secuencia toda la vuelta. Terminé la vuelta, voy a medir. Tengo unos 39 centímetros y para mi diseño voy a agrandar un poquito más este medio círculo. Así que lo que voy a hacer es, hice la primera y la segunda vuelta en esta parte. Ahora voy a hacer la tercera, que sería una vareta, 2 cadenas y otra vareta. Bien, aquí es donde haría el cambio, ¿sí? Dentro de esta B, donde tengo la cadena, voy a hacer una vareta, 2 cadenas y otra vareta. Bien, terminé toda la vuelta. Voy a volver a medir. Tengo 42 centímetros y con esta vuelta ya logré el contorno de brazo que necesito. Bien, recuerden que pueden hacerlo del tamaño que quieran. Si lo quieren más flojito, bueno, tendrían que agregar un par de vueltas más. Ahora, una vez que ya tengo la medida que deseo del contorno de brazo, lo único que debería hacer es repetir esta última vuelta, ¿sí? Repetirla las veces necesarias hasta lograr el largo de la sisa, ¿sí? Estoy aquí en la prenda. Esto luego lo vamos a quitar, ¿sí? Lo pueden descoser o cortar directamente. Pero por el momento lo vamos a medir
la sisa y tengo unos 24 centímetros, ¿sí? Este recorrido. Esos 24 centímetros tendrían que desde la mitad y ir por este lado, ¿sí? Miren, porque esta manguita se va a usar así. Bien. Entonces, esa medida la tengo que trasladar a este lateral. Bien. Por el momento voy unos 16 centímetros. Me faltaría un par de vueltas para llegar a los 24. Así que lo único que voy a hacer es repetir esta última vuelta que hicimos, ¿sí? Hasta aquí va el tejido que cubra la sisa. Y así me quedó. En el caso que ustedes estén trabajando con una tela que se deshile, ¿sí? Van a tener que dar un surfilado, ¿bien? Para que les quede más prolijo. Así, entonces me quedó. Y ahora voy a tomar la manguita tejida, ¿sí? Así es el molde original, está doblado. Y vamos a corroborar que esté bien. ¿Sí? Miren qué bonito que queda. Ahora, en esta parte ustedes pueden decidir si quieren dejar este largo o hacerla aún más larga, ¿sí? Aquí es totalmente libre. Para esta opción la voy a realizar aproximadamente 3/4, ¿sí? Son esas manguitas que van debajo del codo. Y así me quedó. Bien, agregué la última vuelta como les había indicado. Y me quedó de esta manera. Les voy a pasar la medida para que lo tengan en cuenta. Solo por eso, ¿sí? Porque esto es totalmente a elección. Unos 43 centímetros, ¿sí? Hasta aquí. Esta propuesta, recuerden que utilicé el hilado más grueso. Y me llevó 150 gramos para las dos mangas. Ahora vamos a ir con esta otra propuesta. Vamos a preparar las manguitas y después les voy a mostrar cómo las vamos a colocar. Para esta propuesta voy a trabajar con el hilado fino, ¿sí? Avancé con la trama hasta la parte que les enseñé, ¿sí? Diseño de abanico, sí, que se repite, y en el centro hacíamos una vareta, dos cadenas, una vareta. Quiero que observen la diferencia entre los hilados, ¿sí? Es muy importante porque, como verán, estoy hasta esta vuelta, ¿sí? Esto sería lo que hice de más, lo que repetí. Miren la diferencia entre uno y otro. Por supuesto, al utilizar un hilado más fino, van a necesitar más vueltas para llegar a esta longitud. Así que ahora con este hilado les voy a mostrar cómo pueden seguir avanzando y que la trama se vaya agrandando. ¿Les parece? Voy a hacer una nueva vuelta entonces. Me adelanté aquí al comienzo para que vean directamente cuál es la diferencia para que esto se vaya agrandando. Es simple. Recuerden que estábamos haciendo las mismas hileras. Hicimos la 1, la 2, la 3. Ahora tendríamos que hacer la 4 en esta parte. Por eso vamos a colocar dos varetas, dos cadenas, dos varetas, ¿sí? Vamos. Dos varetas, dos cadenas y dos varetas. ¿Sí? Miren cómo quedó. Ahora esto mismo lo voy a repetir toda la vuelta, ¿sí? Terminé la vuelta con dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y voy a hacer una siguiente que voy a agregar en esta misma parte donde estábamos modificando una vareta más. Por lo tanto, miren acá, ya me adelanté. Tengo 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Bien, eso
toda la vueltita. Realicé la vuelta como te indiqué, pero me adelanté y comencé una nueva vuelta en la cual realicé 4 varetas, 2 cadenas, 4 varetas. Y de esta manera verás que ya se igualaron todos estos diseños de abanico. Bien, porque ahora son todos iguales. Terminé toda la vueltita y me quedó de esta manera. Vamos a medir. Tengo unos 38 centímetros, ¿sí? Recuerden que esto es lo que genera el contorno de brazo. Así que yo estoy más o menos en 40 centímetros que quiero llegar, así que voy a agregar una vuelta más. Pero quiero que se entienda bien cuál es la trama y cómo ustedes pueden llegar a la medida que quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es repetir de la hilera 1 a la 6. ¿Se dieron cuenta? Hice de la 1 a la 6 y como quería seguir agrandando, coloqué en el centro de estos abanicos nuevamente estas 6 hileras, ¿sí? Que es lo que hice acá. Ahora, si quiero seguir avanzando, voy a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a comenzar con una vareta en cada una de estas intersecciones. Y así me quedó, mira, hice toda la vueltita agregando una vareta entre medio, ¿sí? Vamos a probar cuánto tenemos ahora. Tengo 42 centímetros. Con esta medida ya estoy bien. Tengan en cuenta que si no les sale esta trama por alguna razón, bueno, pueden hacer otra, ¿sí? La condición es que sea un medio círculo, ¿sí? Un medio círculo. Avancé con las vueltas, repitiendo esta última, y logré la medida de la sisa y un poquito más, ¿sí? Me extendí hasta 27 centímetros porque quiero que sea un poquito más largo que lo que cubre la sisa. De la última vuelta repetí en total 8. Y esta última, ¿sí? Voy a agregar una más, voy a hacer una especie de borde. Ustedes pueden realizar la terminación que quieran. Yo hice algo muy sencillo. Y es que en cada uno de estos espacios donde hicimos los abanicos, realicé 10 varetas, ¿sí? Es casi el mismo dibujo, solo que en vez de hacer 2 cadenas de separación, hice 2 varetas, ¿sí? Así que en total son 10. Bien. Eso lo voy a hacer en cada uno de estos abanicos, ¿sí? Y así me quedó esta última vuelta con este punto de terminación, pero por supuesto ustedes pueden realizar el que más les guste. Y de esta manera doy por finalizado este diseño de mangas, ¿sí? Las dejé así, manga corta, pueden ver aquí las dos. La vamos a doblar para que vean, miren, qué lindas, parecen alas, ¿no? Recuerden que este diseño lo realicé con hilado fino y es una manga corta, ¿bien? Después tenemos aquí los otros que realizamos, que son, vamos a abrirlo, con hilado más grueso, ¿sí? Y un poquito más largos. Van a ser como unas mangas 3/4. Bien, vamos a colocarlas acá para que lo vean. ¿Sí? Ahora el siguiente paso va a ser colocarlas en las prendas. Y ahora estoy aquí con la prenda y mi manguita tejida. Voy a colocar este diseño en esta musculosa y la forma de unión va a ser muy simple. Vamos a coser, ¿sí? Lo pueden hacer a mano o con máquina de coser. Entonces vamos a ubicar aquí el centro de nuestro diseño, ¿sí? Tejido. Es aquí donde comenzamos con el anillo mágico en la unión del bretel, ¿sí? En este caso tenemos así. Y opcional, lo pueden colocar así por fuera o por dentro.
En este caso yo tengo esta musculosa que tiene un borde que está muy lindo, ¿sí? Así que lo voy a dejar. Y esto lo voy a colocar por dentro. Así. Voy a superponer un poquito, ¿sí? Más o menos 1 centímetro aproximado y lo voy a unir. ¿Ven? Ahí se pueden observar, ¿sí? Ahora lo voy a sostener así con alfileres y luego voy a coser. Y aquí ya lo cosí. Mira, quiero que veas cómo realicé un pespunte enfrentando los derechos, ¿sí? Este es el derecho de la manga con la tela, ¿sí? Lo hice todo por el lado de adentro. Bien, y este otro, como te había mostrado, lo hice dejando el borde, ¿sí? Para afuera. Así que, mira, lo que hice fue superponer, ¿sí? Por el lado de adentro quedó así y por el lado de afuera de esta manera. Bien, para esta manga corta lo dejé, esto me sobró porque lo hice de más, justamente porque quería que sea un poquito como que haga un voladito. ¿Sí? Esto lo dejo así libre. Pero para el que es manga larga, ¿sí? Les va a quedar la unión en toda la sisa, pero esta parte abierta, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer, aquí verán, yo dije una hebra larga, es coser. Y así me quedó la unión. Mirá qué prolijito, todo con la misma hebra. Bien. Y este sería el último paso. Les voy a compartir imágenes para que vean cómo quedaron las prendas. Las dos opciones. Siendo el mismo diseño de trama de puntos, pero con distintos hilados y largos. Y estamos llegando al final de este tutorial, pero antes quiero decirte que cuando hago este tipo de proyectos, ¿sí? Reciclado, customizar prendas, y mezclar telas como por ejemplo jean con crochet, la idea principal es que les sirva de inspiración, ¿sí? Quizás ustedes a esto le encuentren distintas opciones, ¿sí? Les voy a decir algunas que se me ocurren. Por ejemplo, a esta prenda agregarle algo más en crochet, ¿sí? No solo las mangas. Siento que le falta quizás algún bordecito, algún aplique. También se me ocurre que estas mangas quedarían muy bien, por ejemplo, en una chaqueta. Bien. Son todas prendas que también tienen este tipo de sisa. Aquí para enseñarles esta propuesta de mangas, utilicé estas dos prendas, pero por supuesto ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa, ¿sí? Es la idea que se inspiren, que prueben, que hagan, por ejemplo, estas manguitas que son como más anchas, que quedan como sueltitas, estas quizás más ajustados, pueden probar distintos hilados, ¿sí? Quiero que sirva, como les dije, de inspiración, que me cuenten qué se les ocurre, en qué prenda les gustaría aplicarlo, si les gusta más cortito o más largo. A mí personalmente me gustó más cómo quedó esta opción. Por supuesto, si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita porque voy a estar compartiendo muchos más tutoriales de este estilo. Y también, por supuesto, de prendas tejidas completamente, accesorios y mucho más. Y hasta aquí llegamos. Gracias por estar del otro lado y apoyar este canal. Chau, chau.